Señor Cuauhtémoc, agarramos el fusil, si es necesario, no tenga miedo, ingeniero. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta? El 2 de julio no solo se elegirá al próximo presidente de México, sino también, y eso es lo más importante, los mexicanos van a elegir el proyecto de nación que queremos para nuestro país. Según los datos de conteos rápidos que ya se han realizado, hemos ganado desde el primer momento en que se publicó el primer dato hasta este momento. Vamos adelante con la Felipe va a caer, Felipe va a caer, Felipe va a caer, Felipe va a caer. En México no se acepta, que se escuche bien, no permitimos la usurpación, no permitimos presidentes espurios. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. México parece el país de la esperanza que se desvanece. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos. Obviamente la política que México necesita no es la del PRI, ni la de los que creen que no necesitan de nadie para cambiar las cosas. En esta consulta, tú decides ahora. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. He decidido que en los tiempos que señala la ley electoral, buscaré la presidencia de la República. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Si ya estás hasta el tronco, aquí y ahora, fírmale al Bronco. Vamos hacia el 2018, en una nueva disputa que muchos consideramos puede ser definitiva. Hay las condiciones para ello, hay más descontento, hay más conciencia, hay más organización y hay condiciones buenas para que se pueda dar el cambio en el país. Las organizaciones políticas que están
jugando en el escenario de aquí al 18 en México, tienen ese reto encima. Es decir, bueno, ¿cómo podremos lograr o alcanzar una transformación en el país que detenga este deterioro, que detenga esta putrefacción de muchos procesos? Porque esa es la palabra. Tenemos que abrazar esta coyuntura histórica de 2018, no como cualquier elección, sino un momento en que está en juego la historia y el futuro del país, porque si no logramos ganarle pues, a la mafia en 2018, nos va a ir muy mal, muy mal. Pues ojalá que hacia el 18 recuperemos el nivel de la discusión y vayamos a un debate de altura, de discusión, de programa, de hacia dónde le damos rumbo a este país que está en un momento de una crisis tremenda. En primer término, tenemos que entender el tamaño de la crisis. O sea, de qué tamaño es la crisis y cómo esta crisis se está resolviendo en la coyuntura inmediata en el momento actual. No solo es un problema electoral, es un problema mayor. Que a lo mejor esta crisis de que va a tener una salida, va a tener una salida, pero el remedio puede ser todavía peor que la enfermedad. Si algo hemos aprendido con Peña Nieto es que siempre podemos estar peor. No te puedes hacer del gobierno en la perspectiva de solucionar la crisis a favor de la nación y el pueblo si no hay un levantamiento civil pacífico que combine todas las expresiones. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! El caso de Rubén Espinosa fue un asesinato cometido en esta ciudad. Que los asesinatos más recientes fueron en Guerrero, en Veracruz y en Chihuahua. Porque nosotros no vamos a descansar hasta que los presente a los 43 y que se castigue a los culpables. ¡Adelante! 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 ¡Que la lucha es constante! Hay una serie de elementos de abusos policíacos, el tema de la seguridad, hay un cúmulo de energía, digamos, emergente y acumulada en los últimos años por una serie de protestas populares en torno de los excesos de un régimen que no termina de abandonar sus características autoritarias y que están hablando de muchas señales de un ya basta ciudadano, de un ya basta en el sentido de terminar con los excesos de la élite política toda. Hay una creciente institucionalidad autoritaria que se ha gestado durante los últimos años de manera muy importante, que puede poner al país en contradicciones muy graves. Corrupción, violencia y desigualdad, pues están generando una situación insoportable en el país, de hartazgo. Parece que la violencia y la crisis todavía no toca fondo, ¿no? Cada vez sigue llegando más, ¿no? Entonces, prepararnos, articular una izquierda para eso que viene, me parece fundamental. Además de estos elementos de crisis, tienes un verdadero desorden mundial, ¿no? Estados Unidos recuperó posiciones en América Latina, pero de manera muy precaria. Estados Unidos tiene que radicalizar su intervención en México y esto se ve claro. We will renegotiate NAFTA or we will terminate NAFTA. I personally don't think you can make a deal without a termination, but we're going to see what happens, okay? Trump no está en contra del TLC, está por renegociar este TLC a costillas primero de la nación, ¿no? Y también está en la lógica de renegociarlo, imponiéndoles nuevas cuotas en el reparto del botín mexicano a sectores de la oligarquía mexicana, del capital transnacional mexicano. Y todo esto nos lo van a cobrar a nosotros, pues. Que iba a haber el efecto Maciosare, y entonces es el extraño enemigo y todos se van a cerrar filas con Peña Nieto, pero si Peña Nieto no quiere pelear con Trump, no.
Si quisiera pelear, bueno, uno diría, bueno, tiene cierta lógica, pero yo lo que veo es que solamente le apuestan al yerno, ¿no? A ver si el yerno puede conseguirles algún favorcito, alguna gracia. Es patético lo que estamos viendo con el gobierno, ¿no? It's great to be with my friend, the president of Mexico, and we're negotiating NAFTA and some other things with Mexico, and we'll see how it all turns out. Muchas gracias por este espacio de oportunidad. Thank you so much for this space of opportunity. O sea, un poder que carece de legitimidad, de apoyo popular, no se puede defender frente a las presiones que vienen de fuera del país. Cede con facilidad. Entonces, por eso es importante también la recuperación del Estado, no solo en lo económico, sino también en lo político. La crisis abarca al propio ejército mexicano, a la alta burocracia, al poder legislativo, al poder judicial. Es una crisis general que empieza a convertirse en una crisis de Estado. Esto es riesgosísimo. Un deterioro económico, social, cultural del país, con una respuesta popular que no tiene una traducción política. Este es un cuadro contradictorio, pero esencialmente peligroso. La corrupción en este país empieza arriba. El sistema es corrupto desde arriba, desde la presidencia de la República. Peña ha convertido a la PGR en su madriguera para protegerse él y a sus secuaces, a las ratas que lo acompañan y que han infestado la vida de este país. Todo es corrupción, es el aceite con el que se mueve esto. Y si al final del siglo pasado la gente gritaba que cuenten los votos, hoy la gente grita, dejen de robar, pide que dejen de robar. Y para eso necesitamos modificar el régimen. Este régimen ya no funciona. O sea, neoliberalismo es corrupción. Neoliberalismo es saqueo de la riqueza nacional para entregársela a particulares, en buena medida a particulares extranjeros. Empresas extractivas, crimen organizado, Estado mexicano, coordinadas, coludidas completamente, saqueando el territorio, ¿no? Sacando el territorio de las riquezas naturales, ¿no? A costa de lo que sea. No le basta al capital simplemente decir, bueno, me llevo el oro, sino si puedo en medio, a través de mecanismos obscuros, llevarme hierro, llevarme otros bienes y de paso droga, lo hago. En un régimen que es estructural y sistémicamente corrupto, el dinero que manejan los cárteles de las drogas, que es el negocio ilegal más rentable del mundo, pues entra como cuchillo en mantequilla, ¿no? Es absolutamente vulnerable este régimen corrupto hasta la médula. ¿Y por qué es corrupto hasta la médula? Porque necesitan de la corrupción para financiarse políticamente. Hoy tenemos a un delincuente gobernando. Tenemos a delincuentes gobernando los estados. No solo de los del PRI, hay de varios partidos políticos. Si no hacemos eso, si no le ponemos nombres y apellidos a esto y los enfrentamos ahora, no hay demasiadas posibilidades de transformación en el 18.
parece ser que el que no tiene un amigo contratista que financia a cambio de luego tener contratos, etcétera, el que no lo tiene parece que da ventaja. De ese tamaño es la podredumbre de este régimen. Por eso creo que lo clave no es cambiar de personas y sacar a los malos y poner a los buenos y ya con eso arreglamos el problema. El punto es cambiar el régimen y hay que construir eso. Y el primer enemigo para cambiar el régimen es el PRI. Allá, Clarita, ¿de qué lado, Clara? ¿De qué lado? Formados. Pedirle también, exigirle con contundencia al órgano electoral que inicie la investigación sobre esta actividad que está realizando el PRI en todo el estado de Tabasco. Es una elección de estado, una elección que está siendo financiada por el gobierno del estado de Tabasco con recursos de los tabasqueños. La forma clientelar de organizar de establecer la estrategia electoral con eso que le llaman voto duro, que es más bien voto movilizado, es algo que todo el mundo le copió al PRI, desde el PAN hasta el Castillo de la Pureza. Todo el mundo tiene sus clientelas y hay hasta clientelas que se venden a varios partidos, ¿no? Ya es un negocio porque es tal la cantidad de dinero que se mueve en las elecciones en México que es casi un programa social. Están formados, señora. Cuna del orden y están formados y sí se lo damos con Oiga, ya vino el Borotán porque nada más se metió, estaban formados. Ahora estaba la cola. Podríamos decir y afirmar sin equivocarnos que el PRI subsumió a Acción Nacional y al PRD, que el viejo régimen los incorporó a su forma de hacer política, a su órbita, y en realidad lo que tenemos es una clase política ampliada cuyas características comparten las del viejo régimen. Son estos mismos políticos que emanaron del movimiento del 88, los que siguen estando en el escenario, o después unos desconocidísimos que ya se colaron en ese proceso, que no sabemos ni quiénes son ni nada, pero que no brillan, ¿no? Creo que debiéramos buscar en algún momento, por supuesto, sumar fuerzas. No necesariamente con uno o con otro. Hay que ver cómo hacemos un gran bloque opositor, que tenga como punto fundamental el cambio de régimen. Las derechas están tomando personajitos jóvenes, ¿no? Para renovar caritas muy bien peinados, y apareciendo como lo nuevo, ¿no? Ojo, la izquierda no ha tenido un tipo de movimiento. Yo pensé que lo podía haber cumplido el Yo Soy 132 en cierta parte, o otro tipo de movimientos que renovaran realmente sus figuras, una generación nueva. Pueblo, escucha, esta es tu lucha. Pueblo, escucha, esta es tu lucha. ¿De dónde surgen las opciones? Sí, de luchas, de movimientos. Esto de insurgencias de distinto tipo siempre han sido las instancias o los espacios o los momentos en los que se generan las opciones. Y México necesita opciones distintas. ¿Qué renació en la izquierda? Lo que renació en la izquierda es el sectarismo. Lo que pensábamos que había superado el PRD, que es como la máxima expresión de este proceso de unidad de la izquierda, que empezó con el PSUM, luego con el PMS y llegó el PRD, y pudieron convivir o coexistir desde el nacionalismo priista hasta la izquierda que tomó las armas, ¿no? en el PRD,
pues resurgió el sectarismo, con el mismo discurso. Si no estás en esta línea, estás en el camino de la traición. Si no estás conmigo, estás con la derecha. El PRD, con toda y la evolución que ha tenido, que prácticamente se ha convertido en una fuerza de la derecha, muy conservadora, en un principio era más revolucionario, por decirlo así, o más radical que lo que hoy es Morena. No queremos que nos gobierne otro, si no es Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas es el que queremos. ¡Que mueran los hijos de la chingada del PRI! ¡Que mueran! ¡Viva Cárdenas! Porque es nuestro líder. Él es el presidente del pueblo. En el Congreso de Huastepec, de finales de 94, se presentaron dos líneas políticas. La de Porfirio Muñoz Ledo, que llamaba a la transición pactada, y la del ingeniero que llamaba al Gobierno de Salvación Nacional. Fue un debate muy fuerte, de muy buen nivel, por cierto, además. Un debate intelectual importante. Y cuando se dio la votación y gana Porfirio, se sube el ingeniero, declina su propuesta, baja su propuesta y dice: vamos todos en unidad con la que ganó, que es la de Porfirio Muñoz Ledo. Y así salimos fuertes todos. Ese era un estilo, ¿no? Partido que tardó en gestarse más de 30 años, que vivió la represión, que vivió la persecución, se desintegró en apenas 10, 12 años, o sea, se descompuso por completamente, ¿no? Es decir, empezaron a crecerle tumores internos, ¿no? De gente que no tiene ningún proyecto de izquierda, pero que tiene mucha ambición política. ¿Por qué? Porque la respuesta del poder frente a esa emergencia de la izquierda no fue cruzarse de brazos, fue una respuesta brutal con carretadas de dinero. Y por otro lado, las bases del PRD que son de izquierda, que todavía hay, pues están corriendo directamente con Morena y con López Obrador. Nunca nos negamos una posible alianza con Morena. Morena fue el que nunca ha querido la alianza. Al PRD lo quiere vaciar y llegar con lo más debilitado que tiene, porque pues no le quiere respetar lo que tiene, ¿no? Esa es una lógica clara de Andrés Manuel. Y de plano la puntilla fue la firma del Pacto contra México. En este proceso la dirigencia del PRD se fue derechizando hasta que se desdibujó. O sea, terminó en un frente de partidos de derecha. Celebro que los presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se hayan reunido el pasado jueves para reiterar su compromiso de impulsar un gran acuerdo nacional. El Pacto por México fue la intención, y en buena medida lo logró, de articular un consenso con los partidos políticos. Antes se hacía con las grandes centrales obreras, con las grandes centrales campesinas, alrededor del partido y del presidencialismo. Esta vez se hizo con los partidos políticos para generar aparentemente un consenso de reformas estructurales en el país, pero que en general eran, digamos, la consolidación de esta clase política ampliada. Es penoso ver a gente que estuvo en movimientos estudiantiles
votando a favor de la reforma educativa, que es para quitar el trabajo a los maestros, para que no tengan jubilación. Se necesita ser esquizofrénico para votar en contra de tus propias propuestas. Si revisamos el Pacto por México, gran parte de la plataforma electoral de Andrés Manuel López Obrador está en el Pacto por México. Creo que se cometieron errores en cómo se procesó el Pacto por México. Fue demasiado cerrado. Me parece muy grave que el Pacto por México haya derivado también en el frente opositor, que hoy, digamos, el acercamiento prácticamente que es un hecho, la candidatura de Ricardo Anaya y impulsado por el frente, más precisamente en este sistema político donde todo se vale, cualquier alianza es posible, sin importar, digamos, las diferencias estratégicas, programáticas y de país que evidencian dos proyectos totalmente distintos. Esa alianza PRD-PAN es la expresión más evidente de ese deterioro o de esa pérdida de sentido de izquierda, ¿no? Ya puede ser lo mismo, es simplemente un partido opositor, pero es un partido que está peleando por un lugar en el sistema político, en el régimen político. Anaya está siendo visto como una alternativa frente al PRI y frente a una alternativa frente al populismo de López Obrador. Sin embargo, Anaya es solo digamos, la renovación empresarial, es la nueva generación de la derecha que tiene el mismo proyecto neoliberal rejuvenecido. Hay otros que también ya se están perfilando y que tienen que ver con este largo proceso de acumulación social, como algunas organizaciones civiles no gubernamentales, algunas ONGs. Aquí el principal referente es Álvarez y Casa, que de hecho viene procesando una candidatura en el marco de una alianza con algunos sectores burgueses, liberales, incluso de tipo conservador, diría yo, pues, ¿no? Yo diría que no. O sea, no veo demasiados burgueses en la iniciativa. No tienen prohibida la entrada los burgueses a la iniciativa, porque, entre otras cosas, seguir pensando el mundo en una categoría como burgueses y proletarios es una tontería mayúscula. Ya nos cansamos de documentar la economía. ¿Qué hacemos? ¿Vemos el incendio sentados? ¿O aprovechamos esto como un factor de organización? Había todo un proceso en torno de Álvarez y Casa y la construcción que significa ahora, ¿no? Su expresión, digamos, ciudadana, político-ciudadana, que parecía ser una alternativa de centro, ¿no? De centro liberal, frente a los excesos del resto de los partidos, frente al exceso de la clase política. Ahora tiene una posición muy clara en torno a la democracia, que debe ser una opción, en nuestra opinión, muy clara, de una izquierda, yo diría incluso en sentido radical. Queremos que la gente decida todo lo que sea posible que decida, en términos de la funcionalidad de un ejercicio político. Me parece que es confundir el proyecto original de ahora, que evidentemente habría espacio para una parte de la ciudadanía, y acercarlo demasiado peligrosamente hacia los dos partidos más pragmáticos y más descompuestos, que es la Acción Nacional de Anaya y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática. Sinceramente no creo. Las candidaturas independientes la figura misma es un parche en un sistema político que está haciendo agua, más que ser fruto efectivamente de una exigencia de la sociedad por abrir el espectro.
En cambio, el CNI está muy claro que viene de los sectores más explotados, más excluidos, más subordinados en todo el país. Los pueblos indígenas, pero no solo los pueblos indígenas, sino que alrededor del CNI empezaron a orbitar una serie de fuerzas y expresiones del anticapitalismo, pero también de sectores súper explotados. Se trata de que las y los de abajo de esta ciudad, junto con los pueblos indígenas originarios y residentes que la habitan y que están arrinconados, organicen la alegre rebeldía y resistencia anticapitalista. El EZ no acaba de formular, desde mi perspectiva, una propuesta totalmente explícita. Más allá de algunos planteamientos anticapitalistas, antisistémicos, a veces yo no encuentro proceso. O sea, no encuentro la ruta, pues, para poder arribar a una salida que dé término al capitalismo en México y que de alguna u otra manera contribuya a superar la crisis mundial, porque la crisis no es solo local. En concreto, o sea, creo que lo que nos está convocando el Consejo Indígena de Gobierno, con su vocera, ¿no?, con María de Jesús Patricio Martínez, ¿no?, es algo mucho más complejo que un proceso electoral, es algo mucho más complejo que una candidatura, ¿no? Nos está convocando a la articulación y a la organización de las fuerzas de izquierda anticapitalistas que tengan una primer muestra de sus fuerzas en 2018, pero que lo que contribuye más bien es a poder volver a agrupar a las izquierdas con estas características, ¿no?, en un movimiento social, ¿no?, necesarísimo, muy necesario, ¿no?, para lo que viene en México. Sin embargo, hasta ahorita, por lo menos, se presenta como una candidatura marginal, con una candidatura que mantiene el mismo discurso que ha tenido el EZLN en los últimos años, que no ha dado muchos frutos, que es con mucho sectarismo, que es con mucha, no sé, ¿no?, un discurso que también se agotó. Yo creo que el EZ ha dado una lucha muy importante, puso en la agenda nacional e incluso internacional el tema de los derechos de los pueblos indígenas y otros temas también, de democracia directa y muchos otros. Y eso fue una lucha justa la que han dado, es una lucha justa la que han seguido dando, y yo creo que en un proceso de cambio esa agenda se tiene que hacer realidad. A mí me tocó en una etapa en la Cámara de Diputados luchar por abrir la tribuna a los indígenas zapatistas en un diálogo parlamentario que fue histórico. Es perfectamente posible establecer este diálogo con los zapatistas. Tan solo ello sería un mensaje de que este país está cambiando y que no vamos hacia una democracia de oligarcas y aristócratas y de la casta divina. Gracias. Ese es el país que queremos los zapatistas. Un país donde se reconozca la diferencia y se respete. Donde el ser y pensar diferente no sea motivo para ir a la cárcel, para ser perseguido o para morir. López Obrador no mira a los sectores excluidos. Los reconoce, los respeta. De hecho, creo que hay una sensibilidad importante de López Obrador hacia ellos, pero no los considera sujeto. Y esta es la diferencia esencial con el proyecto del Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena lanzó su candidatura para que los pueblos indígenas tengan voz por sí mismos, no para ser representados por alguien más, no para ser invitados a un puesto, no para lograr votos, sino porque son la gente, los pueblos, las comunidades que quieren alzar su voz propia y quieren ser escuchados a nivel nacional. Morena tiene que hacer más, ya está haciendo mucho desde mi punto de vista, pero tiene que hacer más para acercarse
a los movimientos sociales, los liderazgos naturales, y por otro lado, los movimientos sociales pues tienen que limpiar un poco de estas malas prácticas y experiencias históricas para acercarse y abrazar a Andrés Manuel y Morena como no la única vía de lucha. No hay disputa. Juega un papel importante el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Si vas a disputar la presidencia de la República, entonces necesitas una figura que tenga la capacidad de aglutinar una mayoría. A eso responde incluso lo más avanzado, que es Morena. Yo digo que sí es lo más avanzado, es lo que más tiene en su seno corrientes que pelean un poco por esta conexión con lo popular, esta conexión con demandas de justicia social. La democracia nada, es la peor, es la fuerza que peor expresa el tema de la lucha por la democracia y eso es muy preocupante. Lo que nos está ofreciendo esa opción es un estilo particular de gobernar, que puede ser mejor que los otros estilos particulares de gobernar, pero que no representa ni una opción de izquierda ni una opción democrática claramente. En mi opinión, Andrés Manuel quiere refundar el presidencialismo mexicano. Él es una voluntad suprema en su partido. Y como es una voluntad suprema en su partido, me parece que va a querer gobernar como eso, como voluntad suprema. Desde este discurso, ¿no? De síganme y yo los represento, ¿no? O sea, apuéstenle a todo, que es además una forma muy característica de Andrés Manuel, ¿no? La gente que está cercana a él, la gente que ha trabajado con él, cuestionan ese carácter tan autoritario, ¿no? Pero no ha habido un espacio para el debate racional. Aquí es o te sumas o estás en la traición, o te sumas o ayudas a la derecha, o te sumas o estás en la mafia del poder y tienes que confiar en la infalibilidad del criterio preclaro del Mesías. Me han atacado sin tregua porque dije al diablo con sus instituciones. Quizá debí ser más preciso y decir al diablo con las ruinas de instituciones que nos quieren imponer luego de envilecerlas y desmantelarlas. La estrategia de López Obrador es esencialmente fracturar a los grandes sectores de élite y que de esas fracturas, orbitando alrededor de él, pueda hacerse una nueva mayoría. La estrategia de López Obrador no es la organización ni la movilización popular. Quien me sume votos está de mi lado, pues, ¿no? Quien me sume concesiones, privilegios, véngase para acá, ¿no? No sé si el cambio va a darse de esa forma, ¿no? Si el cambio que necesitamos en este país va a darse de esa forma, no lo creo, ¿no? Es cierto, se nota otra lógica, otra visión de parte del observador que algunos celebran, otros critican, ¿no? Es una madurez que le plantea más hacia esto, generar un consenso social a su favor, más allá solamente de la izquierda. Y bueno, eso ha llevado a extremos casi ridículos, porque de repente cualquiera que viene con Andrés Manuel se purifica. A partir de las bendiciones, a personajes como Barbosa, el marinismo en Puebla, los grupos de Baja California y otros muchos personajes, empieza a tener dificultades, digamos, ¿no? Morena está atrayendo a mucha gente, ¿no? Y no obstante ello, también tiene sus mecanismos de prevención. ¿Qué propone Andrés Manuel? Andrés Manuel dice, con mi ejemplo, si el de arriba no roba, nadie va a robar. Bueno, por lo pronto Gustavo Ponce no le hizo caso, ¿no? Por lo pronto, y lo tenía
en sus narices. Más allá de la integración o no, porque no es una discusión solo moral, que también lo es, ni solo una discusión programática, que también lo es, sino los riesgos que se corren en la construcción de una nueva mayoría, de perder la gobernabilidad del país y de haber incluido agentes que pueden ser los verdaderos caballos de Troya, no solo al interior de Morena, sino al interior del Congreso de la Unión. Televisión Azteca está ahora encantado ya con la figura fueron los peores detractores, los que más lo insultaron, los que más lo defenestraron durante años, y ahora de pronto es una figura interesante que habría que ver. Y esta campaña en manos de gente como Romo, ese es el precio para llegar al poder. No me parece que valga la pena. Y esta estrategia reiterativa de acudir a las elecciones a pesar, digamos, del fraude electoral, a pesar de la compra de votos, a pesar de la inequidad, a pesar de la guerra sucia mediática, que parecen ser las nuevas estrategias o la reactualización de las viejas estrategias de dominación de lo electoral y lo partidario para lograr mayorías, pareciera efectivamente que Morena no da y no apuesta a otro tipo de organización popular y social. Al menos eso es lo que envían como mensaje al centralizar por completo todo su esfuerzo y su energía en solo la organización electoral. Por ejemplo, Salvador Allende llegó al gobierno de Chile después de 4 intentos. François Mitterrand, después de 4 intentos, para poner 2 ejemplos emblemáticos. Andrés Manuel tiene que pensar, y sus seguidores, en niveles de votación de más del 40%, incluso cercanos al 50%, para poder triunfar en el proceso electoral que viene. Yo creo que esta es una carta que ellos se van a jugar. No es cierto que toda la oligarquía esté con Andrés Manuel. El caso de Alfonso Romo es ejemplar en este sentido. ¿Qué hace diferente, pues, a la estructura política mexicana, a toda la institución, ¿no?, para que esta vez no solo ganen, sino les permitan llegar, ¿no? Y ahí les diría, o sea, no solo tendrían que prepararse para ganar unas elecciones, sino para defenderlas, ¿no?, que no han sabido hacerlas. Vamos a pedir que se limpien las elecciones. Vamos a pedir que se cuenten todos los votos. Voto por voto, casilla por casilla. Cuauhtémoc Cárdenas en 88, 89, protestó, marchó, se reunió con Salinas, creó su nuevo partido y lo agradecemos su valentía y lo que hizo para sentar los cimientos de la izquierda nueva. Pero López Obrador en 2006 tomó las calles, protestó durante semanas, tenía ocupado todo el centro de la Ciudad de México, exigiendo el voto por voto, sacó marchas casi cada semana, 15 días, de 500,000 hasta 1 millón de personas. En aquel momento fue muy clara la posibilidad de un levantamiento civil pacífico, de saturar la capacidad represiva de las fuerzas estatales, particularmente del ejército y de las policías, a partir de la movilización de millones. Recuerda el día que lo desaforaron, el discurso que dijo Andrés Manuel. No vamos a cerrar ninguna caseta, ni tomar una calle, ni tomar una oficina pública, porque es lo que quieren nuestros adversarios. Nada de bloqueos de calles o carreteras. Nada de tomar instalaciones públicas o privadas. Nada que signifique actuar
como lo tienen estudiado y previsto nuestros adversarios. Y lo único que era el debate era unas pancartas de resistencia civil y cosas por el estilo. No, así se derrotó el desafuero, ganando el debate público, etcétera. El plantón de Reforma fue lo contrario. Lo contrario que le funcionó ahí en el desafuero, lo que quiso hacer quizás porque ya no estaba pensando en las urnas. Quizás porque cuando estaba el desafuero estaba pensando en que si se iba a una confrontación mayor iba a perder votos. Y ya con el plantón Reforma, las urnas ya habían pasado, lo que le interesaba era que no se instalara el otro. Eso es el 2006. Si uno llega a ese momento, encuentra dos frases que van a definir claramente cómo quienes habían estado desde la oposición construyendo la idea de alternancia como mecanismo de transición a la democracia, termina fracasando. Una frase es la del candidato ganador de esa elección, que es Felipe Calderón, diciendo haya sido como haya sido. Y la otra frase emblemática es del que había quedado a .5 de diferencia y que además hablaba de fraude electoral. ¡Al diablo con sus instituciones! Los dos planteamientos son un planteamiento de descalificación de cualquier tipo de construcción de regla democrática. Pido a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática que vuelvan a sus asientos. Las élites no están convencidas de jugar el juego de la democracia. La derecha no está dispuesta a jugar las reglas liberales, no está dispuesta a respetar el voto, no está dispuesta a reconocer otras fuerzas, por más que le disgusten, están obligados constitucional, legal y democráticamente a reconocer a los adversarios políticos. Y lo que hemos visto en los últimos meses es la negación del otro, la expulsión del otro de la contienda electoral a partir de la farsa, de la mentira, de la guerra sucia, de cualquier artilugio que puedan utilizar para impedir que la izquierda institucional llegue al poder. Tenemos que ganarle al fraude, ¿sí? O sea, no podemos estar esperando que ahora sí en 2018 se nos va a hacer el milagrito. No, son intereses muy fuertes, muy poderosos, que van a hacer todo lo posible para asegurar que Andrés Manuel no llegue a la presidencia en 2018. Pero todavía ahí le queda un camino largo que recorrer. Y este camino largo tiene que ver con el ofrecerles una posible salida en este marco de crisis absolutamente favorable a ellos, a los intereses de la oligarquía, a los intereses del imperialismo. También tiene que ofrecerle de alguna u otra manera un acuerdo, un arreglo al propio ejército, que ya es parte pues, del ejercicio de gobierno en México de manera directa. No es una fuerza que solo delibere, es una fuerza que define ya muchas de las políticas a desarrollar en nuestro país como parte de su transformación en una fuerza de ocupación al servicio de los Estados Unidos. No sé, no quiero ser pesimista, pero creo que viene todavía lo peor, ¿no? O sea, ellos mismos nos han, con la metáfora de la tormenta, ¿no? El zapatismo ha hablado de decir
que aún no ha llegado lo peor de la tormenta, ¿no? Que estamos viviendo todavía un proceso. Y creo que 2018 va a ser ese nudo donde va a terminar de comprimir, donde va a terminar de ajustarse todo, ¿no? Que solo podemos enfrentar organizados, ¿no? Yo creo que se va a dar el cambio en el país. Veo muchas condiciones. Creo que muchos sectores lo ven como algo necesario. Muchos sectores que no forman parte de Morena ven el cambio como algo necesario. Ojalá que la izquierda pueda ser un factor para darle rumbo a este país de una manera distinta, pero tenemos que elevar el debate. No puede ser que el debate se defina entre traidores y puros. Trascendamos eso y discutamos el proyecto. No vamos a transformar el país porque una u otra opción gane. Este no es el tema esencial de la transformación. Tiene que pasar algo en eso, pero tiene sobre todo que enfrentarse el tema de para qué el poder en términos de representación política. Después de 3 décadas de derrotas, es muy grave que pasara de nuevo en 2018 una derrota más. Este país no aguanta una derrota más. Este país no aguanta más que no escuchen a las clases populares. Este país ya no aguanta más a una clase política enraizada y enquistada en el poder. Si la humanidad tiene todavía una reserva moral para superar sus grandes inequidades, sus grandes contradicciones, esta reserva está en lo que llamo Zapata, los obreros y los campesinos, las clases medias. Ya es una generación esta que tuvo los movimientos del 86 y del 99 y el Yo Soy 132 en el 2012. O sea, son generaciones de estudiantes, de jóvenes, porque se desbordaron sus aulas, el movimiento del Politécnico, de una generación que está, ¿dónde está volteando? Sí hay que decirles, oigan, perdón, tienen que voltear a sí mismos, tienen que decir, la opción tiene que salir de aquí, emanar de aquí. Es una nueva generación que tiene que plantear con toda franqueza que lo que se hizo ya no sirve y que en buena medida la generación anterior fue derrotada. Hubo una derrota. No la derrota a que estábamos acostumbrados en el 68, que nos vinieron, nos golpearon, ¿no? No, nos compraron las opciones, nos las pudrieron por dentro y nos pudrieron este país.